Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 17 de marzo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Me alegro muchísimo. Saludos, amigos, bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Mediodía y comencemos ya con los titulares de la jornada. Instan autoridades cubanas a incrementar control sanitario en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Sesiona encuentro virtual contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Debaten en la ONU sobre el aumento de la violencia a la mujer en medio de la COVID-19. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el viceprimer ministro Dr. Roberto Morales Ojeda encabezaron un nuevo encuentro con científicos e investigadores que contribuyen al enfrentamiento de la COVID-19. Este martes se actualizó el estado de los equipos médicos desarrollados por la industria nacional para el combate al nuevo coronavirus. La ciencia cubana continúa su aporte al enfrentamiento a la COVID-19. Este martes fue presentada a la dirección del gobierno una actualización del estado de los equipos médicos desarrollados por la industria nacional para el combate al nuevo coronavirus. Particular atención recibió un proyecto de desarrollo de soberanía tecnológica para la biología molecular, que incluye la producción en el país de los insumos y equipos necesarios para realizar desde la toma de muestra hasta la informatización de los resultados en esta técnica de diagnóstico de amplio uso en la medicina. De igual forma, con la contribución de varias instituciones científicas, se prevé alcanzar la autosuficiencia en la realización de los PCR en tiempo real, prueba indispensable para la confirmación de los casos positivos al SARS-CoV-2. Esto yo creo que ilustra que además del trabajo con los candidatos vacunales, vamos a tener la capacidad de diagnóstico para la biología, a través de biología molecular, para la COVID y para el resto de las patologías que requieren este tipo de tecnología. Desde la toma de la muestra hasta el PCR, la intención es que nos dé soberanía, que nos dé independencia, que nos haga mucho más eficientes y que también en el futuro esto pueda convertirse en renglón respetable de la industria médico, farmacéutica y tecnológica cubana y de la industria en sentido general del país. El Centro de Neurociencias de Cuba informó sobre la marcha de la fabricación de novedosos equipos como el ventilador de emergencia PQ-20 y el de presión positiva continua Ventipap, así como los trabajos en un prototipo de tomógrafo de impedancia eléctrica torácico. Por su parte, la empresa Conbiomed avanza en la producción de un ventilador pulmonar de altas prestaciones para unidades de cuidados intensivos de adultos. Pensamos desarrollar posteriormente un modelo que permita la ventilación de neonatos y de pacientes pediátricos, que tiene sus requisitos, tiene otros parámetros, pero bueno, ya dominando la técnica se puede llegar a ese tipo de ventilación de pacientes, por supuesto mucho más sensible y con más pruebas a realizar también para convencernos de la eficacia de esta técnica en ese tipo de pacientes, y con posterioridad al tener ya, al poder ya tener el dominio de la parte ventilatoria, consideramos que Cuba está en condiciones de poder hacer una máquina de anestesia y así garantizaríamos prácticamente el paquete completo de todos los equipos médicos que necesita una sala de terapia intensiva. El grupo de la electrónica también mostró sus avances en la creación de ventiladores, sistemas de desinfección ultravioleta y termómetros infrarrojos. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó el trabajo de los científicos e investigadores cubanos que garantiza, ante todo, soberanía tecnológica y sustitución de importaciones, y les instó a pensar qué otro tipo de equipamiento es posible producir en el país. Presidente, el comandante jefe nos demostró a nosotros que cuando nosotros nos proponemos las cosas podemos hacer cualquier cosa, que lo que tenemos es que soñarla primero y hacerla después. Los participantes reconocieron la labor realizada por la investigadora titular del Centro de Inmunología Molecular, Lisette Sánchez, una de las 5 científicas cubanas que recibieron este martes el premio Sofía Kovalevskaya, otorgado por la fundación que perpetúa la obra de esta matemática rusa. En la reunión, el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana,
Dr. Raúl Guinovart, presentó su habitual actualización de los modelos de pronóstico sobre la evolución de la epidemia en Cuba. Vaticinó el experto una lenta disminución de los casos activos debido fundamentalmente al incremento de las altas médicas y no al decrecimiento de los confirmados, que mantendrán cifras elevadas con una importante dispersión en el territorio nacional. Al respecto, el mandatario llamó a adoptar nuevas medidas de control que posibiliten impactar en la incidencia de la enfermedad y en el número de fallecidos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba confirmó al cierre de este martes 727 nuevos casos positivos a la COVID-19. Se lamentó el fallecimiento de otras 4 personas como consecuencia de la enfermedad y fueron otorgadas 940 altas clínicas. Así lo informó el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, a un año de salir al aire la primera conferencia que nos actualiza sobre la situación epidemiológica de Cuba y el mundo. Los datos ofrecidos en esta jornada muestran un comportamiento favorable en la curva de contagios con respecto a días anteriores. Que evidencian una situación epidemiológica compleja marcada por los constantes reportes de casos positivos a la COVID-19. Las provincias de La Habana, Mayabeque y Pinar del Río presentan la mayor tasa de incidencia, lo que hace necesario no descuidar las medidas higiénico-sanitarias. Decir que un territorio en Cuba hoy no tiene transmisión de la COVID no es posible. Se mantiene una transmisión muy alta. Es verdad que hay provincias que la han tenido elevada, un control, pero ni en lo más mínimo descuidar las medidas, porque la alta contagiosidad de este virus, el hecho de no saber quién lo tiene y quién no, por no tener síntomas, más del 50% diariamente, pues es riesgoso cuando se relajan las medidas de control que están establecidas. Una vez más, el especialista del MINSAP insistió en la protección a los menores de 20 años, grupo etario que reporta casos a diario. El de menos de 20 años, una cifra elevada, 129, representa el 17,7% de todos los casos diagnosticados ayer con COVID-19. Y lo que es peor, como siempre decimos, 120 en edades pediátricas, que eso representa el 15,2%. Solo en los primeros 16 días del mes de marzo se diagnosticaron en Cuba 13.135 personas con la COVID-19 y lamentablemente fallecieron 56. Datos actualizados que llegan cada mañana hace justamente un año mediante la habitual conferencia de prensa donde el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el Instituto Cubano de Radio y Televisión, informan sobre el comportamiento del virus en Cuba y el mundo. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El cumplimiento con rigurosidad de cada uno de los procesos sanitarios en la detección y control de la COVID-19 es una exigencia del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba, una provincia que aún mantiene una cifra elevada de pacientes activos. El Consejo de Defensa en la provincia de Santiago de Cuba continúa analizando la eficacia de las acciones sanitarias implementadas para cortar la cadena de transmisión de la COVID-19. Con particular énfasis se revisan diariamente los municipios que reportan un incremento de los contagios. Así se conoció que Palma Soriano amplió sus capacidades para el ingreso de los contactos y sospechosos, mientras que Santiago de Cuba puntualiza el control de focos y profundiza en las encuestas epidemiológicas. Lázaro Espósito Canto, presidente de este consejo, exigió la actuación con mayor rigor de las autoridades de salud y gubernamentales en la aplicación de las medidas a quienes violen los protocolos sanitarios establecidos. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en esta emisión, el segmento Comentar Cuba dedicará espacio a las perspectivas de la vacunación contra la COVID-19 en edades pediátricas, con información actualizada desde el Instituto Finlay de Vacunas. Los detalles en solo minutos.
Continuamos ahora con otras informaciones. Representantes cubanos y personas solidarias del mundo respaldaron la demanda internacional de poner fin al bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba. Los participantes en el encuentro virtual convocado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos expusieron los perjuicios que ocasiona esta política a la vida de la mujer cubana y denunciaron la guerra mediática contra la isla. Voces de más de 30 países se sumaron a la denuncia. Anierka Fernández, miembro del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, reafirmó que el bloqueo constituye una violación de los derechos de las mujeres y las niñas. Por su parte, Arnold August, analista e intelectual canadiense, denunció las más de 6 décadas de guerra mediática y cultural contra Cuba, una herramienta que pretende justificar el bloqueo y la agresión sistemática a la isla. Acciones que exigen, una vez más, el fin de una política obsoleta y genocida. Voces que en un mundo interconectado apuestan por la solidaridad contra el bloqueo. Y el director general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, publicó en su cuenta de Twitter que es falso que Cuba haya interferido o intentado interferir en las elecciones de Estados Unidos. La mentira forma parte de la guerra sucia contra Cuba por parte de las agencias de inteligencia del país norteño. En un informe de 15 páginas, también se ha acusado a Rusia e Irán de influir en las elecciones presidenciales de noviembre pasado. Buenas tardes, veamos qué acontece hasta este minuto en el panorama mundial. Comenzamos en América Latina. El canciller venezolano Jorge Arreaza solicitó a las autoridades colombianas investigar la responsabilidad de su gobierno en la frustrada incursión armada contra Venezuela, denominada Operación Gedeón. A través de la red social Twitter, el jefe de la diplomacia venezolana hizo referencia al proceso de la Fiscalía colombiana contra 4 implicados en la conspiración. Las declaraciones de Arreaza se producen después de que se confirmara que la operación militar frustrada de mayo de 2020 fue planificada en Bogotá. Más de la mitad de los brasileños, el 54%, califican de malo o muy malo el manejo de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro. Otro dato importante del estudio indica que el 43% de los encuestados cree que Bolsonaro es el principal culpable de la situación de la crisis sanitaria generada por la pandemia y que ya dejó más de 11 millones de infectados y 282.000 muertos por el coronavirus. Según el más reciente boletín, en 25 de los 27 estados de Brasil, las tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos son iguales o superiores al 80% y en 15 regiones ya sobrepasó el 90% de su capacidad, una situación absolutamente crítica. En una entrevista dedicada a Hispan TV, el economista Ramiro Lizondo Díaz considera que la Organización de Estados Americanos, OEA, es una institución muy desacreditada en Bolivia por su implicación en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en el año 2019. Se ha planteado iniciar un proceso penal, además de un proceso político también, sí, a Luis Almagro, ¿no? En primera instancia en la misma OEA, y ahora el gobierno boliviano ha anunciado que va a promover este proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, hay pruebas suficientes, hay 8 entidades internacionales que han demostrado técnicamente de que no hubo fraude en el 2019 y que por culpa de la OEA se rompió el proceso democrático de ese golpe de Estado. Tanto el gobierno boliviano va a recurrir a esas instancias para denunciar a Luis Almagro y este señor pueda dejar el cargo y dejar también de ser una amenaza para los procesos democráticos y para los gobiernos democráticos en América Latina, ¿no? En Estados Unidos, en Atlanta, estado de Georgia, se registraron ataques mortales contra 3 salones de masajes asiáticos. Fueron asesinadas al menos 8 personas, 6 de las cuales son mujeres de origen asiático y otra persona resultó herida. El supuesto autor de los tiroteos, un hombre de 21 años, fue detenido. La policía está investigando lo sucedido como un robo, pero algunos medios señalan que pudo haber sido por una motivación racial. Según una ONG dedicada a prevenir la discriminación asiática, esta comunidad ha sufrido casi 3.800 incidentes racistas en Estados Unidos tras declararse la pandemia de coronavirus. La organización añadió que los tiroteos de este martes solo exacerbarán el miedo y el dolor que sigue soportando la comunidad asiático-estadounidense.
Y precisamente la violencia contra las mujeres ocupa hoy la atención en varios diálogos interactivos virtuales organizados en la ONU con el fin de abordar este tema que aumenta en medio de la pandemia de COVID-19. Durante la mañana de esta jornada hubo un diálogo interactivo virtual donde se debatió cómo eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública. Según alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la sesión inaugural, en el mundo se registra ahora un aumento de la violencia contra ellas en medio de la actual crisis sanitaria, desde los abusos sexuales hasta el matrimonio infantil. Al mismo tiempo, observó que la pandemia evidencia el gran poder del liderazgo de las mujeres mientras expone profundas desigualdades de género. Y en medio de una nueva oleada de migrantes y menores no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos, el presidente Joe Biden instó a los que buscan asilo en el país norteamericano a quedarse en casa. La contradictoria política migratoria de Biden reactiva el programa de asilo para menores de Centroamérica, pero mantiene cerrada la frontera sur. El líder estadounidense afirmó que en 2019 y 2020 también hubo picos de inmigración, aunque finalmente reconoció que la crisis de este año podría ser peor. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Nosotros regresamos a la actualidad nacional. Con más de 2.000 hectáreas de tierras cultivables, la empresa agropecuaria Valle del Yabú es el principal polo productivo agrícola del municipio de Santa Clara, en la central provincia de Villa Clara. Esa entidad prepara nuevas áreas destinadas sobre todo al cultivo del plátano, el boniato y la yuca. Lejos de satisfacer las necesidades de cultivos varios de la capital villaclareña, la empresa Valle del Yabú, en medio de grandes limitaciones de combustible e insumos tecnológicos, trabaja por sacarle a sus 1.600 hectáreas en uso la mayor cantidad de alimentos para los mercados y destinos sociales. En lo principal, estamos alistando áreas, sobre todo para el cultivo de plátano burro, como cultivo fundamental, que aún nos falta por sembrar en esta etapa, con sistema de riego de poco todo, alrededor de 100 hectáreas, que está previsto plantarla en esta etapa en el próximo, o sea, en el mes de marzo y entre marzo y abril, incrementar 100 hectáreas más que entrarían en producción a principios del año 2022. También se alistan otras 100 hectáreas de plátanos en áreas de secano, las que se sembrarán cuando llueva en la primavera, así como otras 300 hectáreas que se destinarán inicialmente a la yuca, por ser un cultivo más rústico que demanda menos insumos y del que se cuenta con 6 clones procedentes del inhibit. También hay planes inmediatos con respecto al boniato, bastante escaso hoy en los mercados, pero muy demandado por la población. El 90% de las áreas bajo riego que va a sembrar de vianda, alrededor de 95 hectáreas, 88 hectáreas está previsto la siembra del cultivo del boniato, porque es el cultivo que nos va a dar estabilidad productiva de una alta demanda que hay en estos momentos. Estamos recuperando la semilla, lo que se pierde por recursos, un grupo de elementos, y para garantizar también el boniato del frío del próximo año que se nos avecina. Pero ya en la primavera, en los meses de junio, julio, vamos a tener una estabilidad de la oferta del cultivo del producto boniato en la red de mercado, que es lo que realmente desea la población, con la estabilidad que estamos buscando, aumentando los incrementos del plátano, con una presencia mayor de yuca y boniato. Es la estrategia que tenemos para aumentar la presencia de la vianda como producto básico en la cocina nuestra de todos los días. Desde Villa Clara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy poco cambio en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el anticiclón comienza a retirar su centro más hacia el este al Atlántico. Por eso los vientos en el occidente comienzan a girar del sudeste al sur. Se preparan las condiciones para que comience a ascender la temperatura y haya un poco de más calor. Si observan en el mapa, observen cómo se convierte en oscuro la imagen sobre el centro del territorio nacional. Quiere decir que las temperaturas están en ascenso, que se está calentando ya la tierra. Es baja la probabilidad
probabilidad de lluvias en todo el territorio nacional, como es típico en marzo. Entonces, en el pronóstico para esta tarde y noche, vamos a tener cielo parcialmente nublado, algunos cielos con muy poca nubosidad, o el cielo con muy poca nubosidad en algunas provincias, así que será una combinación de nubes y sol, baja probabilidad de lluvia. En la noche, disminución total de la nubosidad en casi todo el territorio nacional. Y bueno, las temperaturas máximas en ascenso, como les dije, ya llegan hasta 30, 31, 32 grados Celsius en el occidente, el centro del país, y en el oriente pudieran llegar ya hasta 34 grados en la provincia de Granma. En la noche, las temperaturas algo menos cálidas, con valores entre 22 y 23 grados Celsius. En el occidente del centro pueden llegar hasta 24 grados en Santiago de Cuba y en Guantánamo. Los vientos, bueno, variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar, como les dije, del sudeste al sur en el occidente, del este al sudeste en el resto del territorio nacional, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Pueden ser superiores durante las rachas en zonas de la costa norte oriental, donde todavía vamos a tener marejada. También tendremos oleaje en el litoral norte central, poco oleaje en el resto de los litorales, que llegará a oleaje ya en la tarde-noche en el litoral sur occidental. En resumen, mis amigos, muy poco cambio en las condiciones meteorológicas, se reduce la probabilidad de lluvia y las temperaturas continuarán en ascenso. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Cuba podrá contar en agosto próximo con las dosis requeridas de la vacuna anti-COVID-19 más efectiva para inmunizar a toda su población. Así lo confirmó el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez. En entrevista concedida al diario Granma, el titular del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica BioCuba Pharma dijo que los sistemas productivos para cada vacuna son específicos de ellas, no compiten entre sí y las capacidades con las cuales se cuentan son significativas. Precisó que para el mes de agosto se fabricarán las dosis requeridas para inmunizar a toda la población nacional y luego continuará la producción con el fin de suministrarlas a otros países amigos. Y mientras Cuba avanza en la fase 3 del ensayo clínico de Soberana 02, los promotores del odio contra la revolución cubana intentan desprestigiar la validez de nuestros candidatos vacunales. Sobre las más recientes mentiras en torno a la Soberana 02, la futura vacunación de nuestros niños y otras aclaraciones muy necesarias, mi colega Diel Bermúdez nos comenta hoy, como es habitual, cada miércoles. Así es, Diana, muchísimas gracias una vez más. El día, amigos, en que presentamos aquí, en este noticiero, las imágenes de los lactantes en sus incubadoras y dijimos que eran menores de 28 días de nacidos positivos a la COVID-19, toda Cuba se alarmó. Cuando se trata de un niño, el temor ante la posibilidad de que suceda lo peor y la impotencia por no poder hacer ya nada, salvo esperar, nos hiere muy adentro. De cualquier modo, por suerte y por obra de nuestros médicos, en Cuba no ha fallecido ningún menor por COVID-19. Desde el inicio de la pandemia hasta hoy se han contagiado 7.412 menores de 18 años en el país. De ellos, 364 han sido lactantes y ha egresado ya más del 91%. Hemos tenido en las unidades de terapia intensiva 65 menores, todos recuperados, y hablo de cifras que son globales, o sea, desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Pero si me preguntaran por el hoy, les digo que permanecen ingresados en hospitales 603 pacientes en edad pediátrica y no hay graves ni críticos en este minuto. Pero algunos menores han tenido secuelas de la enfermedad e incluso hace solo horas se le dio el alta en Matanzas a la adolescente con el síndrome hematofagocítico, una complicación derivada de la COVID-19 que puso en peligro también la vida de esta joven. La próxima pregunta se cae de la mata, ahora que los candidatos vacunales cubanos van viento en popa para probar su eficacia. ¿Cuándo se vacunan nuestros niños? Y la respuesta es para todos, todavía. Aunque cierto youtuber del lado de allá, promotor de listas negras y bloqueos contra Cuba, afirmó hace unos días que la vacuna cubana conocida como Soberana 02 está causando reacciones negativas en los niños a los que se les ha aplicado. Y usó como prueba un audio que yo reproduzco ahora para que se tenga una idea más clara
de tamaña estupidez. No, lo gracioso no es eso, lo gracioso es que mi mamá se enteró hoy hablando con María que en el hospital donde están ingresados los niños, incluso al hijo de su lady, le pusieron la vacuna esa que andan hablando de ellos y dicen que a casi todos los niños le hicieron reacción. Tú sabes cómo estaban los padres, dicen que el hospital estaba revuelto. Te estoy hablando lo que nos contó María y eso es hace un día o dos. ¿No? Entonces digo yo, otra burda infamia entre tantas ya comunes y un irrespeto total a la inteligencia de este pueblo que lleva la marca de sus vacunas en el hombro izquierdo y conoce además que éstas no se ponen en la fase aguda de ninguna enfermedad, sino para inmunizar, o sea, como método preventivo, no curativo. De hecho, si ese ser se hubiera informado mejor antes de salir en vivo en internet, sabría que hoy en el mundo no se ha aprobado ninguna vacuna para edades pediátricas. Sí se han iniciado ensayos clínicos con Pfizer, BioNTech y Moderna. De hecho, ayer mismo los fabricantes de Moderna anunciaron el número de niños involucrados en el ensayo fase 2-3 que evaluarán en infantes de 6 meses a 12 años. Por supuesto, todavía no hay resultados concretos de esto. Es un ensayo clínico. Y claro también que ustedes y yo queremos saber cuáles son las perspectivas de la vacunación en Cuba para las edades pediátricas, sobre todo con Soberana 02. Por ese motivo hoy nos acompaña la doctora en ciencias Dagmar García Rivera, directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas. Bienvenida, doctora. Yo sé que usted escuchó el audio fatídico y quisiera saber su opinión desde la ciencia. Primero, ¿por qué no es posible que este audio sea real? Buenas tardes, Abdiel y televidentes de nuestro país. No es posible que este audio sea real porque en Cuba no ha comenzado la vacunación ni ningún ensayo clínico en población pediátrica por ninguno de los candidatos vacunales que están en fase de evaluación clínica. Doctora, sabiendas de que en el mundo no se ha aprobado aún entonces ninguna vacuna anti-COVID-19 para niños, ¿qué está sucediendo en el caso cubano? ¿Cuándo Cuba estaría entonces lista, por ejemplo, para el ensayo clínico pediátrico de Soberana 02? Los ensayos clínicos en poblaciones pediátricas tienen un nivel regulatorio, un rigor regulatorio superior. Normalmente es imprescindible demostrar seguridad e inmunogenicidad en poblaciones adultas antes de avanzar a ensayos clínicos en poblaciones pediátricas. Y eso justamente es lo que hemos hecho desde el Instituto Finlay en el programa de desarrollo clínico de Soberana 02. Nosotros tenemos planteado un ensayo clínico en población pediátrica que está en fase final de diseño, discutido con el Comité de Ética de la Investigación de la institución donde vamos a realizar este ensayo y debe ser sometido a evaluación por la entidad regulatoria en las próximas semanas. Nosotros estamos planificando hacer un ensayo clínico en niños entre 5 y 18 años de edad, dividido en dos grupos etarios, comenzar primero con los niños de 12 a 18 años y después de 5 a 12 años, pero todavía no podemos informar a nuestro pueblo del momento en que va a comenzar este ensayo porque dependerá de todas la revisión y las aprobaciones necesarias de este protocolo de investigación clínica. Entonces habría que esperar a que concluyera la fase 3 del actual ensayo clínico para, si todo sale bien como esperamos, iniciarlo en niños. No tendríamos que esperar que terminara la fase 3. O sea, en la estrategia regulatoria con estos candidatos vacunales de COVID es posible solapar etapas, como hemos explicado en otras oportunidades, y si nosotros le demostramos o le damos las evidencias a la entidad regulatoria de la seguridad que ha demostrado estos candidatos vacunales en poblaciones adultas y las evidencias de inmunogenicidad, podemos en paralelo comenzar ensayos clínicos en poblaciones pediátricas. Realmente, si nosotros queremos controlar la epidemia del país a partir de la vacunación, necesitamos lograr altas coberturas de vacunación y para ello es preciso que vacunemos a la población pediátrica cubana. Qué bueno todo esto que me dice, doctora. Yo quisiera hacerle una última pregunta, aprovechando la posibilidad de este intercambio en nuestro noticiero, porque hay personas preocupadas porque se ha dicho que en las formulaciones de la Soberana 01 y 02 se ha utilizado el timerosal o tiomersal, y como son alérgicas a esa sustancia, entonces no podrán vacunarse. ¿Qué usted podría aclararme al respecto? ¿Qué opciones tienen esas personas? ¿Podrán vacunarse o no? Es importante señalar que nosotros también hemos recibido preocupaciones por parte de la población respecto a la presencia de timerosal o tiomersal en las formulaciones de los candidatos vacunales que estamos desarrollando. Esto se responde a una necesidad de un efecto de preservo en las formulaciones multidosis y en los primeros lotes de formulación monodosis que nosotros desarrollamos.
también utilizamos el tiomersal como preservo. Es importante decir que en estos momentos ya los lotes monodosis que estamos haciendo en el Centro Nacional de Biopreparados no contienen tiomersal y que esta sin duda será la alternativa para aquel segmento de la población que refiera antecedentes de alergia al tiomersal. En los ensayos clínicos que estamos haciendo sí hay un criterio de exclusión para aquellas personas que refieren este antecedente de alergia, porque realmente las formulaciones que se están evaluando contienen el tiomersal. Por tanto, la tranquilidad para las personas que tienen este antecedente es sencillamente decirle que la alternativa para ellos es los lotes que estamos haciendo sin tiomersal en la composición de la vacuna para las presentaciones monodosis. Qué bueno que usted me haya permitido disipar esas dudas de nuestra población, sobre todo en cuanto a la vacunación en edades pediátricas y también en cuanto al uso del tiomersal. Yo le agradezco muchísimo por su tiempo en medio de una labor que es continua. Ha dedicado también estos minutos a brindar la información oportuna y necesaria a nuestro pueblo. La comunicación de la ciencia es esencial en momentos como estos y es un placer también contar con su ayuda. Muchísimas gracias otra vez. Ya ustedes lo vieron, amigos, no lo dije yo, lo dijo la directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas. En abril debe comenzar el ensayo clínico de Soberana 02 en edades pediátricas, así que habrá vacunas para los más pequeños de casa. Mientras la buena noticia llega, solo nos resta cuidarnos muchísimo, y no solo del coronavirus, sino de los dislates execrables, los odios y estupideces que algún desaforado pueda colgar en un muro de internet. Es todo por hoy, pero volveré en otro momento y cuento también con sus criterios para pensar juntos el país que queremos. Reitero el saludo para todos. Vuelvo contigo, Diana. 200.000 niños de todo el país fueron inmunizados durante la recién concluida campaña 60 de vacunación antipoliomielítica oral bivalente. La alta transmisión de la pandemia de la COVID-19 no impidió la realización del proceso de inmunización contra esa enfermedad, alcanzándose una cobertura de vacunación de más del 95% para los grupos de edades correspondientes a menores de 3 años y a los de 9 años. El Centro Nacional de Biopreparados Biocen garantiza con buenas prácticas y seguridad la transferencia tecnológica de diversos medicamentos contra la COVID-19 que se elaboran en esa empresa de alta tecnología. Entre esos importantes productos destacan Jusvinza y el interferón alfa 2B recombinante del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, así como el candidato vacunal Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas. De ese último fármaco se lograron en las plantas de producción de parenterales de Biocen las cantidades necesarias para su fase 3 de ensayos clínicos. La llegada de turistas a Cuba en medio de la pandemia decreció en 95.5% durante los meses de enero y febrero, en comparación con igual periodo del pasado año. Durante los 2 primeros meses de 2021 llegaron al archipiélago unos 35.600 viajeros internacionales, que representan el 4.5% de los visitantes foráneos totalizados al cierre de febrero de 2020. Especialistas indican que la reanimación del turismo en Cuba no solo dependerá del control de la pandemia a nivel doméstico, sino también en Canadá, España, Alemania, Inglaterra y Francia, principales mercados emisores de turistas hacia el país. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos con otros temas. A pesar de la escasez de materias primas en los últimos tiempos, la Unidad Empresarial de Base Gráfica de Matanzas diversifica producciones enfocadas fundamentalmente en el apoyo a la salud pública. La Unidad Empresarial de Base Gráfica de Matanzas, perteneciente a la empresa Ediciones Caribe, diversifica producciones en apoyo al sector de la salud principalmente. Estamos trabajando fundamentalmente para la salud pública y para Cuba. A la salud pública le estamos haciendo el nivel de modelaje que lo hemos hecho tradicionalmente y además lo apoyamos en el tema de la COVID con algún nivel de careta y delantal para la protección de los médicos. Estamos incursionando en el Mariel, hemos logrado un nivel de venta ya en estos momentos y nos queda solamente trabajar en lograr insertarnos en el comercio electrónico. Tarjetas de identificación, agendas, almanaques y otros artículos forman parte de la cartera de productos que, de más de 30, desciende a unos pocos debido a la escasez de materias primas. En el marco de la tarea de ordenamiento, la UEB Gráfica, como todas las unidades económicas, están llamadas a lograr la eficiencia.
En Matanzas, Ania Díaz Báez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Hace casi un mes conocíamos de la tan anhelada venta de artículos deportivos en una tienda de La Habana. El deseo de vestir la franela de su equipo favorito en la Serie Nacional de Béisbol era posible gracias al vínculo entre la empresa Batos y la cadena Trimagen. Hoy todavía hay insatisfacciones en la oferta, pero los últimos pasos nos brindan mayores esperanzas. El colega Duanis Hernández nos trae detalles más que evidentes. La cadena Trimagen, en conjunto con la empresa deportiva Batos, hizo posible la venta de estos artículos y así satisface un reclamo de muchísimos años por parte de los aficionados, sobre todo al deporte nacional. La venta comenzó en la tienda Imagen Cuba, ubicada en las calles Ayestarán y Brusón, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución. El objetivo ha sido fundamental promover lo que es la mercancía de ellos en las tiendas nuestras, ¿no? Hasta ahora en el país tenemos abierta ya la unidad Trimagen en Santiago de Cuba, en Granma, Matanza y aquí en La Habana. El objetivo fundamental es irlo promoviendo en todo el país. La empresa deportiva Batos, como proveedor, asegura la presencia de estos artículos e incluso pretende ampliarlos a otros implementos deportivos relacionados con el béisbol. La posibilidad de que tengamos productos de los que están demandando la población en un futuro, sí. Depende siempre de la entrada de la materia prima al país. Algo más demandado por la población son los trajes infantiles de béisbol. También se le va a surtir a esas tiendas. Trimagen pretende personalizar en un futuro cercano cada producto en dependencia de lo que desee el cliente y para ello cuenta con las necesidades técnicas disponibles. Una iniciativa que es imprescindible para el arraigo beisbolero en nuestro país. Y 5 trabajadores se recibieron el 6 aniversario 60 del INDER en el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano. Informa la colega Glenda Torres que obtuvieron esa distinción por su destacada trayectoria los doctores Herba Brito, Liliana del Monte e ídolo Gilberto Herrera, además de los especialistas Héctor Ruiz y Armando Jesús Padrón. Cada uno de ellos contribuyó mediante investigaciones al desarrollo del movimiento deportivo en nuestro país. Y el baloncesto avileño sufrió este martes en la noticia del fallecimiento de uno de los principales entrenadores de ese territorio de Cuba, Joanny Saldívar, un hombre que vivió para y por el baloncesto cubano. La familia del baloncesto avileño y cubano está de luto. El destacado entrenador Joanny Saldívar Anderson falleció este martes en su ciudad natal, Ciego de Ávila, a la edad de 40 años. Saldívar comenzó a destacarse como técnico en las categorías inferiores con varios títulos escolares y juveniles. A los multicampeones de Cuba los dirigió entre los años 2016 y 2018. Alcanzó una corona y una medalla de plata en la temporada donde Villa Clara superó a los avileños en la final, resultado con el cual en su momento no se mostró conforme. No tuve el oro, por supuesto, todo el mundo quiere ganar, pero ellos supieron clasificar. Cuando nosotros estábamos en el bache, cuando todo el mundo jugaba, ellos supieron llegar a la final. Perdimos el año pasado, fuimos séptimos, pero nos recuperamos este año y subimos segundo. El año que viene se van las cosas mucho mejor. Por sus resultados, Joanny Saldívar asumió las riendas de la selección nacional y en la actualidad formaba parte del cuerpo técnico del equipo varonil que encabeza Pepe Ramírez. Es la pérdida más dolorosa dentro del baloncesto, después de haber perdido a aquel gran maestro que fue don Carmelo Ortega. De los jóvenes con más perspectiva era él. Es una sensible pérdida para el movimiento deportivo cubano, pero su impronta quedará en cada donqueo, triplete y victoria del básquet avileño. Desde Ciego de Ávila, Randall Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero cambiamos de tema. Los paratiradores cubanos Jenis Gladys Suárez y Marino Heredia entrenaron este martes en Alain, Emiratos Árabes Unidos, sede hasta el 24 próximo de un evento con rango de Copa del Mundo. Indica la publicación deportiva HIT que los dos paratletas buscan fogueo y marcas oficiales para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Jenis Gladys, campeona en la pistola de aire a 10 metros en los Juegos Panamericanos de Lima, desde esa cita no disparaba en campos con la tecnología oficial debido a las dificultades por la pandemia de la COVID-19. En la competencia, ambos atletas lidiarán por incluirse en las finales de cada sexo en la pistola de aire a 10 metros y cerrarán con la pistola 50 metros mixta, cuyas medallas se definirán el día 23. Los dos cubanos tendrán otra oportunidad para obtener boletos a Tokio durante la Copa del Mundo de Lima, a celebrarse en junio.
Y el Real Madrid se clasificó a los cuartos de final de la Liga de Campeones 3 años después. Los merengues pueden pasar por malos momentos, jugar pésimo o decepcionar a sus parciales, pero cuando se trata de Champions, todo cambia. El Real Madrid le dio otro dulce sorbo a esa copa que tanto le gusta, la de Europa. Zidane apostó de nuevo por su vieja guardia, los que nunca le fallan en los momentos clave. Esos en los que otros cometen errores. El portero del Atalanta eligió mal día para equivocarse. Su regalo a Modric se lo pasó el croata Benzema, que se convierte en el quinto jugador que llega a 70 goles en Champions. La mejor noticia para Zidane es el regreso de Sergio Ramos. El capitán reaparecía y se quedó con ganas de más, arropado esta vez por 2 centrales, un sistema con 5 defensas que ahora usan los grandes del fútbol español para ser solidarios, ayudar uno a otro, defender fuerte. Protagonismo también para los jóvenes. Vinicius sigue dejando destellos de calidad junto a fallos incomprensibles. Además de su casi gol, provocó el penalti que marcó Ramos. Ya sin el 4 en el campo, Muriel acortó distancias, pero el tímido despertar de los italianos lo apagó Asensio un minuto después. Los noveles que, como en el himno blanco, junto a los veteranos, con Modric a la cabeza, han respondido a Zidane. El Real Madrid vuelve a cuartos 3 años después. Hoy desde las 4 de la tarde el Atlético de Madrid intentará ser el segundo equipo español en esta instancia cuando enfrente al Chelsea en una eliminatoria que pierde 1-0. En tanto el poderoso Bayern de Múnich finalizará su embestida ante la Lazio, a la cual arrolló en la ida 4-1. Con el más universal concluye esta cita dedicada a la actualidad deportiva. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Nosotros continuamos con más ahora del acontecer internacional, porque las enormes pérdidas registradas por el sector turístico en el Caribe en 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y el comienzo de la 27ª Feria Internacional del Turismo de Rusia son algunos de los temas de la esfera económica internacional que ampliamos a continuación. El turismo en los países caribeños perdió 21 millones de visitantes y cerca de un 80% en ingresos en 2020 debido a la crisis de la COVID-19, según un informe publicado en Barbados. Un reporte de la Organización de Turismo del Caribe señala que la situación se caracterizó por hoteles y restaurantes vacíos, atracciones desiertas, fronteras cerradas y aerolíneas y líneas de cruceros paralizadas. La misma fuente estima que si se controla el coronavirus, se puede esperar un aumento del 20% en la llegada de turistas al área en 2021. La edición 27 de la Feria Internacional de Turismo de Moscú se extenderá hasta el 18 de marzo en el Centro Expositivo Crocus, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria debido a la COVID-19. Fundada en 2014, esta muestra es considerada una de las 5 ferias más importantes a nivel internacional y está entre las que más atrae a representantes de la industria del ocio de regiones rusas y del mundo. Entre los más de 1.500 expositores que asisten a la muestra, se encuentra una representación de nuestro país. El mercado ruso ha ido poco a poco ganando posiciones como destino turístico para Cuba. En el año 2019 ocupó la 4ª posición y ya en la actualidad compite por el primer lugar a Canadá. El gobierno dominicano empleará el 80% de los residuos sólidos depositados en vertederos a cielo abierto como materia prima para construir viviendas ecológicas. Según el portal digital almomento.net, el director de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia, José Leonel Cabrera, agregó que las viviendas construidas a partir del plástico recolectado estarán destinadas a sectores vulnerables y la meta es construir una diariamente en la primera fase y luego de 4 a 5 en el mismo lapso. Néstor Paradiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy se cumplen 61 años de aprobado el documento Un programa de acción encubierta contra el régimen de Castro. Con él, el 17 de marzo de 1960, el presidente de Estados Unidos, Dwight David Eisenhower, establecía como política oficial de su gobierno diversas acciones encubiertas con el objetivo de derrocar a la joven revolución de Cuba.
Entre ellas, la formación de una organización cubana en el exilio para proporcionar las operaciones que llevara a cabo la Agencia Central de Inteligencia. Esas y otras medidas, acompañadas de acciones diplomáticas diversas, como el aislamiento político del gobierno revolucionario, se consideraban más que suficientes para crearle una situación insostenible al proceso cubano. Desde entonces, la política de los Estados Unidos contra Cuba ha costado vidas humanas y privaciones a la nación antillana, pero fracasó en sus propósitos ante la inmediata respuesta del pueblo cubano ante esas infames medidas. En los minutos finales de este noticiero conoceremos de las oportunidades que brinda la sucursal Artex Cienfuegos para la comercialización de los productos culturales de los artesanos y artistas de la Perla del Sur. Los detalles al cierre de esta emisión. Cambiamos de tema. La sala de respiratorio del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja en la ciudad de Holguín evidencia una disminución de casos de enfermedades respiratorias no provocadas por la COVID-19. No obstante, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de velar celosamente por la salud de los más pequeños. Hace aproximadamente 3 años, en marzo, la sala de respiratorio del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja en la ciudad de Holguín atendía a unos 90 pacientes diarios. Sin embargo, hoy solo 30 niños se encuentran hospitalizados con infecciones respiratorias no provocadas por la COVID-19, aspecto que evidencia una notable disminución. Gracias al aislamiento, al uso del nasobuco y a la toma de conciencia por parte de la familia y las personas de cómo se debe de cuidar un niño, que los niños no se besan. ¿Por qué? Porque ya el beso se le ha convertido en una cosa tan grande que besaban hasta la boca de los niños. Algo que es muy dañino, que nosotros nos cansamos de explicar en la televisión en todas partes, la transmisión de estas enfermedades que es por vía aérea, pues digamos usted, vía directa, boca a boca. Usted ve, las salas están prácticamente vacías, una morbilidad baja de estas enfermedades. Tenemos pacientes alérgicos, los asmáticos, las laringitis, alguna neumonía, algún proceso viral, pero jamás como tiempo atrás que nosotros teníamos llenos los servicios respiratorios. Especialistas, enfermeras y personal auxiliar extreman las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio de COVID-19. Tenemos una serie de medidas como es el aislamiento de la sala, no permitimos doble acompañante, no permitimos cambios ni relevo de acompañante, no permitimos la entrada del exterior, ni de alimentos ni de nada, porque de esa forma evitamos que nos vayan a colonizar algún paciente con el virus del coronavirus. A pesar de la disminución de los casos, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de extremar en el hogar el cuidado de los niños para evitar las enfermedades respiratorias. Mientras tanto, un equipo de excelencia trabaja las 24 horas del día para mejorar el bienestar de los pequeños que permanecen ingresados. Desde Holguín, Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El nuevo coronavirus continúa afectando la provincia de Granma. Más de 50 centros de aislamiento para sospechosos, contactos y casos positivos se han creado en el territorio, pues las cifras crecen de manera sostenida. La Dirección Integral de Supervisión actúa con mayor rigurosidad en ese territorio. Cerca de 2.000 multas amparadas por el decreto 31 aprobado por el Consejo de Ministros se han impuesto en la provincia de Granma en medio de la pandemia de la COVID-19 por infracciones de las medidas sanitarias de la población, específicamente el no uso o uso incorrecto del nasobuco y por no mantener el distanciamiento físico. La Dirección Integral de Supervisión actúa con mayor rigurosidad y aunque solo se hacían advertencias por circular después de la 1 de la tarde en los repartos con restricción de movimiento, a partir de hoy comienzan a penalizarse las infracciones con multas mínimas de 2.000 pesos. En Granma ya más de medio centenar de centros están destinados a proteger la salud de las personas. Más de 3.200 pacientes están ingresados, cifra que incluye a los positivos, a los sospechosos y a los contactos de casos confirmados. De ellos, alrededor de 500 permanecen activos con la enfermedad.
Mientras, el Grupo Empresarial del Comercio apoya en las comunidades con el acercamiento de la gastronomía y educación, instruye a las familias a través de la radio y la televisión. Aunque la mayor cantidad de pacientes con PCR positivo son las personas que ya se encuentran aisladas como contactos o sospechosos, los especialistas aseguran que en Granma se torna difícil encontrar la fuente de infección, en muchos casos por la dispersión de la pandemia. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La Sociedad General de Autores y Editores SGAE, a través de la Fundación SGAE, publicó los resultados de la convocatoria para el cuarto concurso SGAE para obras de jazz Tete Montoliu 2021. El fallo del jurado determinó que de entre el total de 151 obras presentadas y que cumplían los criterios expuestos en las bases, las 4 obras finalistas seleccionadas son de Pablo Gutiérrez Calvo, de Juan Méndez, Fernando Michelín y nuestro joven músico Rui Adrián López Nusa. La final tendrá lugar el 9 de abril de 2021 en la Sala Berlanga de Madrid, siempre y cuando las circunstancias sanitarias derivadas de la COVID-19 lo permitan. Por su parte, el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI, presenta de manera oficial hoy miércoles 17 de marzo su nueva identidad visual a través de sus perfiles en redes sociales. Esta acción sin precedentes se enmarca dentro del contexto del aniversario 62 del Instituto, a celebrarse el próximo 24 de marzo, cuyo programa se desarrollará bajo el eslogan Identidad y Movimiento por el Cine Cubano. La creación de la nueva identidad fue gestada por la Presidencia y el Centro de Información y fue el diseñador gráfico Javier González Borboya el encargado de concebirla. La nueva imagen representa la personalidad del instituto desde las nociones de respeto, continuidad y reconocimiento de todo lo logrado hasta el momento. En otro tema nos reportan que hasta el 19 de marzo Holguín desarrolla la campaña de comunicación Escritores por la Vida, auspiciada por el Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Casa de Iberoamérica. La iniciativa se dedica cada día a una editorial de la provincia y se acerca al quehacer de prestigiosos autores locales como José Luis García, premio Alejo Carpentier en el año 2020. Nuestro colega Bernardo Cabrera nos reporta. Del 16 al 19 de marzo, la Casa de Iberoamérica y el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Holguín desarrollan la campaña online Escritores por la Vida, una iniciativa que surge como alternativa ante la suspensión por segundo año consecutivo de la Feria Internacional del Libro en la ciudad debido a la COVID-19. El objetivo es que nuestras redes sociales argumenten sobre el trabajo literario que están haciendo nuestros escritores y directamente llevarle esta literatura, que no existe un apagón literario ni un apagón cultural en nuestro país en sentido general. La campaña, que se dedica cada día a una editorial de la provincia, se acerca al quehacer de prestigiosos autores locales como Moisés Mayán y José Luis García, quienes obtuvieron en el año 2020 el premio de la crítica literaria y el Alejo Carpentier respectivamente. Debería quedarse, independientemente de la Feria del Libro, esta jornada dedicada a subrayar el trabajo editorial que se hace en cada provincia. Me parece que es además un ejemplo a seguir por los otros sistemas del país, para darle relevancia a algo que realmente la tiene, que tal vez lo que le ha hecho falta hasta el momento es un poco de comunicación, un poco de proyección. Una excelente oportunidad además para intercambiar sobre los nuevos desafíos de los sellos y la labor comercial de las librerías en un territorio con una destacada riqueza autoral. Desde Holguín, Bernardo Cabrera, para el Sistema Informativo. Y desde hoy, Santiago de Cuba en plataformas virtuales invita a disfrutar de la trova. El festejo tradicional por el natalicio de Pepe Sánchez, el Festival de la Trova, comenzó esta mañana con dedicatorias especiales al trovador santiaguero Alejandro Almenares, los 60 años de la UNIAC y las palabras de Fidel a los intelectuales cubanos,
y el aniversario 35 de la fundación de la Asociación Hermanos Saiz. El evento quedó inaugurado con la revista cultural informativa replicada por la red de redes y los sitios digitales del Ministerio de Cultura y el canal Clave. Para este primer momento del Pepe Sánchez está señalada la intervención del trovador Eduardo Sosa, presidente del festival. Se incluye a inicios de la tarde la presentación del capítulo dedicado a Manuel Corona en el audiovisual Contar la Trova, que dejará grabado el ya fallecido e inolvidable Lino Betancourt. Con esta información me despido, por favor, cuídese mucho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Agne. Nosotros revisamos otras informaciones. Desde el pasado año, la sucursal Artex de Cienfuegos da oportunidades a los artesanos artistas cienfuegueros para la comercialización de sus piezas. Sustituir importaciones es el propósito de estos vínculos, iniciados con el grupo de diseño de moda Reinel y Dianco, y que se extienden ahora a otro creador local. Un producto diferente atrae en la principal arteria comercial de la ciudad. Homenaje al origen africano de sus antepasados paternos, tejidas a mano con guaniquiqui, las fibras de Wamba marcan ya la diferencia en la tradicional oferta de la sucursal Artex Cienfuegos. Una novedosa estrategia desde el pasado año estimula nexos con creadores locales y da oportunidad a proyectos como este tras 17 años de creación. Artex tiene lo que a este proyecto le faltaba, que era la red de comercialización legal, estatal, con fines de beneficiar a la población. Es un producto que está probado, que tiene una durabilidad larga, una vida, lo que seamos capaces de cuidarlo. La intención que se le ha dado es que sea consistente, duradera, utilitaria. Precursora de otros vínculos con artesanos artistas a través del Fondo Cubano de Bienes Culturales, esta empresa promotora y comercializadora de productos culturales reemplaza piezas facturadas en el exterior con creaciones 100% nacionales. Es una pretensión que tiene Artex ya en varios meses de presentar productos cienfuegueros y que además sustituyan importaciones. También contamos con que este producto se pudiera comercializar, ya que Artex tiene también la encomienda de realizar exportaciones. Por el momento, marca exclusiva de la tienda El Topacio en el Boulevard Cienfueguero, las fibras de Wamba podrán comercializarse en el futuro en la red de establecimientos de Artex en toda la provincia. Desde Cienfuegos, Mari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. También tendremos más información mañana justo a la 1 en punto. Hasta entonces tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes. En la tarde, su cartelera. por el Canal Caribe, entrevista, puntos de vista a las 12:30, a las 3 revista informativa en tiempo real. Estación Caribe a las 5:30, a las 6 enlace nacional desde la Isla de la Juventud. Noticiero cultural a las 6:30, mesa redonda a las 7 y a las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Por el Canal Clave, Contar la Trova, en breve, Cubanísimo a las 2:15, a las 4 Colección Salsera, a las 4:30 conciertos online Pepe Sánchez, Cubanos en Clip a las 5, a las 6 Nota a Nota, los artistas y el público, Clave Romántica a las 6:45, una hora después nuestra canción, a las 8 de la